Bien, entonces, antes que nada, lo que les estaba contando recién, la clase pasada, se grabó, pero se grabó con la pantalla en negro, o sea, quedó solo el audio. Ahora espero que, a ver, hablando de eso, si esa sí se está grabando. Y estoy para fijar, solo para estar completamente seguro que sí se está grabando, no está todo negro. Listo. Entonces la clase pasada se perdió. La grabación, obviamente. Pues de todas formas, lo que decía, tienen la presentación, tienen los do files, o sea, pueden replicar la clase sin ningún problema, pero bueno, o sea, hay errores, fallas técnicas que uno puede llegar a tener. Por eso uno toca revisar y revisar y revisar. Además, como yo soy mi propio soporte técnico, a veces puede pasar. Bueno, habíamos hablado en la clase pasada de la famosa causalidad de Lagrange. Ya habíamos dicho que la causalidad de Lagrange al final era una prueba de significancia estadística, no tiene nada del otro mundo. ¿Ok? El problema es, y por eso la gente no se queda solo con la causalidad de Lagrange, de la misma forma que en econometría hace 1000 años uno no se quedaba solo con la significancia estadística, sino que hacía más cosas. Bueno, una de esas herramientas que ya la hemos visto, solamente que ahora la vamos a ver con más hincapié. De hecho, estuve revisando material para esto hoy, ya lo voy a comentar. Otra posibilidad es el tema de la causa entre diferentes variables. ¿Ok? Obviamente, esto es medio obvio, digamos, y una solución sencilla hacia alguna tercera variable que pueda estar molestando. Si queremos ver si X causa y en una Z, obviamente, lo que haríamos quizás sería introducir a Z en el análisis y listo. Eso no siempre va a ser posible, pero bueno, una forma de tratar de detectar eso es directamente hacer una IRF, ¿ok? Entonces, la idea de una IRF es que la IRF se va a comportar a través de todo el sistema de ecuaciones que estamos estudiando. Entonces, hay gente que le gusta eso, hay gente que no le gusta tanto eso. O sea, entonces, uno usa todas las baterías de herramientas. Entonces, la gente usa IRF. Les voy a explicar enseguida que es una IRF ortogonalizado. Y la herramienta más reciente, pero no he logrado, estuve investigando un poco hoy, a ver si encontraba cómo hacerlo, amigable al menos, con Python o con R, porque Stata no lo tiene, que son un tipo de IRF que se llaman IRF generalizado. No lo logro encontrar cómo implementar. Y es R y RStudio lo mismo. No, R tendrá como Python. Sí, no, R lo tiene, lo que pasa es que me tengo que ponerme a ver cómo hacerlo con R y salirme de Stata y meterme en R, o sea, entonces se vuelve un enredo en términos de la clase. Entonces yo creo que a futuro para esta clase me va a tocar, me guste o no me guste, quizá pasarme a R. Lo que pasa es que eso me toca, número uno, ponerme a mí a aprender R, y número dos, pasar toda la clase R. Eso es intenso, lleva tiempo, tienen que tener paciencia. Por ahora lo tengo en Stata. ¿Qué es un IRF ortogonalizado? O sea, ¿por qué a la gente le gusta un poquito más el IRF ortogonalizado que el IRF de toda la vida, el que hemos visto hasta el día de hoy? O sea, porque básicamente esto suponen que si yo le pego un shock en una variable, eso no toca a las variables endógenas. Eso es lo que en teoría yo estoy suponiendo, ¿no? Con un IRF clásico. El tema es que eso en la generalidad no va a pasar. En la generalidad eso va a afectar a muchas variables simultáneamente. Entonces eso a los que hacen macro dura, o sea, a mí no me molesta tanto, honestamente, pero a la gente que hace macro dura le parece bien molesto, como que se está violando el tema del ceteris paribus. O sea, decir, no, yo quiero tocar solo esta variable y no tocar ninguna de las demás. Ok. Entonces, lo que se quieren en ese escenario es lo que se llama un cambio exógeno. ¿Ok? Y solo ese cambio exógeno en una variable como toca las demás y ya. O sea, limpiar básicamente este efecto que de tocar a las otras variables simultáneamente. Esa es la idea. Entonces, la idea de un IRF ortogonalizado es descorrelacionar los choques.
Entonces, uno calcula el choque, pero el choque lo que se hace es hacer que un choque sea ortogonal al otro choque. Eso es lo que hace básicamente una ortogonalización. Entonces, la idea es que tenemos que hacer una IDF ortogonalizada después de haber estimado un bar. Lo que pasa es que la mayoría de la gente no usa el ortogonalizado, ya vamos a ver, porque se puede, pero eso viene de lo que se llama una descomposición de Cholesky. No nos vamos a meter en eso, o nos podríamos meter, digamos, de hecho los libros duros de serie de tiempos hablan de la descomposición de Cholesky. Eso es básicamente partir una matriz en específico. Esto se trata de la matriz de varianzas, covarianzas de los términos de error estimados con la del VAR y partirlo en dos matrices. Eso es lo que uno está haciendo. Donde una matriz es ortogonal a la otra matriz. Por eso se llama descomposición de Cholesky. O sea, eso fue Cholesky el que se le ocurrió. Y entonces eso se utiliza en serie de tiempo. Eso viene de álgebra lineal, que son de los temas avanzados de álgebra lineal. En este caso yo no me voy a meter en eso, lo que les voy a mostrar es cómo se ve. Cómo se ve el clásico versus cómo se ve un ortogonalizado. Y por qué a la gente le interesa eso supuesto. Y por qué en la simulación se van a dar cuenta por qué puede ser importante la diferencia. Entonces, ustedes supongan algo como esto. Un bar muy sencillo. Un bar 1 con dos variables. Algo lo más sencillo posible y después lo vamos a simular en Stata. Entonces, la idea es que la ortogonalización o la no ortogonalización tiene que ver con el tema de matriz de varianzas, covarianzas entre los términos de error. Que recordemos que los términos de error son la parte de y que no puedo explicar con estas variables y la parte de x que no puedo explicar con estas variables. Entonces, es parte de y y parte de x, solamente que es el término de error después de estimar el modelo. Entonces, si yo supongo que esa matriz de varianzas, covarianzas entre las variables está súper correlacionada, o sea, lo que está fuera de la diagonal principal, entonces lo vamos a ver qué efectos me produce el IRF versus el IRF ortogonalizado. Lo vamos a ver en la simulación cómo se ve eso, cómo se ven esas dos opciones. Bueno, antes de correrlo, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Porque esto lo he corrido un montón de veces. Entonces, acá tengo un sigma, por ejemplo, les voy a mostrar cómo da, si esto fuese 0, si esto es 0, el IRF tradicional y el IRF ortogonalizado, que son estos dos que tengo aquí, van a dar exactamente lo mismo. Entonces yo les voy a mostrar que a medida que esto se va violando, la cosa empieza a ser cada vez más grave entre los dos métodos. Entonces ahí es donde surge el atractivo de usar un OIRF. Entonces yo lo voy a correr con una cosa suave que es un 0,1. Pero necesito que sea... Esto me está calculando de otras estimaciones. Lo que necesito es... No sé quién se está uniendo ahí, pero no se abre la sesión a menos que esto sea remoto. Eso porque no prestan atención. Necesito esto replace. No, si está replace. ¿Por qué? No sé por qué está mostrando tantas. Necesito que me muestre dos nomás. Bueno, en este ya lo voy a volver a correr a la simulación. No sé por qué me está mostrando tantas. Debería mostrarme sola. Esto es porque esta es una especificación, esto es otra especificación y esto es otra especificación. Pero en realidad lo que me interesa es ver el ortogonalizado versus el clásico. Si como se ve acá, digamos, las diferencias, creo que es la última, son poquitas. Son poquitas. Si se ven, las dos líneas están súper pegaditas, no hay la súper diferencia. Pero a medida que yo tengo esa matriz de varianza covarianza cada vez más grave, esa es la idea. Pero, por ejemplo, pónganle 5, por ejemplo, 0,5. Esa es la matriz de varianzas covarianzas que yo estoy suponiendo en la simulación.
Es la última fila, ¿ven? Estas son de otras cosas, que lo voy a ver enseguida. Entonces, si se fijan, especialmente en estas últimas, se empieza a ver que empieza a haber diferencia. En estas dos primeras no es tan grave, pero en estas dos últimas sí es bastante grave la diferencia. O sea, básicamente esto me estaría diciendo que la roja, digamos, está más pegada al cero. Fíjense que el cero está por acá. Entonces, es como que yo con el clásico estaría sobreestimando el efecto del shock. ¿Ok? Por ejemplo, acá está bastante más lejos del cero, entonces también estoy sobreestimando el shock. Entonces, cuanto más alto es eso, más grave es el problema. Si yo le pongo 0,9, por ejemplo, la diferencia va a ser enorme. Porque lo que está haciendo precisamente la ortogonalización obliga a que eso sea una identidad, básicamente. Eso hace la ortogonalización. Ahí se ve mucho más clara la diferencia, ¿no? O sea, se vuelve mucho más limpio, digamos, con una ortogonalización porque estamos mucho más cerca del cero, como que suaviza el impacto de los shocks. O sea, como que acá estoy suponiendo unos impactos súper fuertes, porque simplemente cuando toco una variable estoy tocando al mismo tiempo y, entonces todo se sube al mismo tiempo. Esto lo que hace es limpiar eso, ¿okay? La ortogonalización. La gran pregunta que uno se hace, obviamente, en este punto, es bueno, ¿por qué no usamos siempre la ortogonalización y nos olvidamos del IRF clásico? El problema, es una limitación del método en realidad. El problema que tenemos es que el orden de las variables importa. Es el problema. O sea, si nosotros corremos un var XY, nos va a dar diferente a si corremos un var YX. Es el problema. En un OIRF. No voy a entrar en detalle, pero eso básicamente tiene que ver con la naturaleza de cómo uno está haciendo la descomposición de Cholesky. Es el gran inconveniente. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, una posibilidad, si uno está terco en usar un OIRF, hay que justificar muy bien el orden. ¿Ok? Básicamente, determinar cuál es la variable más importante y que tiene más preponderancia sobre la demás. Luego fijar la segunda, la tercera y le toca a uno argumentar muy bien el orden de las diferentes variables. Entonces la idea es, de vuelta, que si están altamente correlacionados, el orden sí es importante y una baja correlación entre el shock, el orden no debería ser importante. Entonces, en teoría, lo que uno debería hacer, si uno va a hacer un OIRF, es probar diferentes combinatorias. El problema es que eso suena muy bonito, pero con muchas variables bastante más complicado. Si tenemos dos, es fácil, porque ponemos XY o YX y listo, digamos. Entonces hay dos posibilidades nomás. Pero ya con 3 es más complicado, con 5 es más complicado, o sea, a medida que vamos agregando se vuelve más difícil. ¿Ok? Por ejemplo, con 4 variables serían 24 posibilidades de combinatorias. Entonces tocaría hacer 24 OIRFs diferentes y ver qué tan diferentes son las unas de las otras. Y obviamente con cada variable son K factorial. ¿Okay? Posibilidades. Eso viene de probabilidad de las combinatorias que a uno le enseñaban cuando uno calcula todas las combinatorias posibles, era con K factorial. ¿Qué es lo que se puede hacer? Estimar lo que uno cree que es lo razonable y estimarla exactamente en el orden inverso. O sea, la idea es que si eso no importa, las OIRF deberían dar lo mismo. Como un ejercicio de robustez, probablemente. Lo que pasa es que igualmente esto, incluso en este caso, se vuelve difícil. Porque fíjense que en el caso de 2 variables, ustedes tienen 4 OIRFs. O sea, entonces tienen, 4 variables o cada variable ya se vuelve una cosa al cuadrado, se vuelve una cosa imposible de mostrar que no se ve, que es lo mismo. Entonces, lo que les digo, hay otro método que se llama IRF generalizado, que sí está programado en R y en Python, no en Stata, no sé por qué, que es independiente del orden. Independiente del orden. Entonces, la gente en general que hace este análisis de IRFs, lo que hace es estimar IRFs generalizados. ¿Okay? Por ahora no lo voy a mostrar con Stata simplemente porque no lo tengo.
sino que vamos a mostrar otro ejemplo, bueno, mostrando OIRF, se llama mostrándoles un ejemplo completo. Entonces vamos a ver PIB contra desempleo, vamos a descargar los datos, fijarnos que sea estacionario, ver el número de rezago, estimar el VAR y verificar que el VAR estimado sea estable, investigar causalidad de la Granger y calcular los IRF. Con la salvedad, como les digo, voy a hacer los IRF o IRF, pero en la práctica uno haría un IRF generalizado. Pero esto sí serían típicamente los pasos que uno seguiría en un análisis de una estimación de un modelo VAR. Entonces los tengo ahí al final y les voy a mostrar otras posibilidades, otras estimaciones. Entonces, como les digo, acá, replace, esto es para crear el OIRF con diferentes órdenes. Entonces, este orden, el primer orden es YX y el segundo orden es XY. Eso es lo que estoy haciendo. Muy sencillo. Y acá estoy haciendo un gráfico combinado. Son las dos filas primero. O sea, la tercera es la que... Uy, está. Entonces, esto es... Papá, ¿pero por qué no sale el combinado? Está mostrándome uno solo. Ah, ok. Es por el código. El código, esto es simplemente poniendo YX, entonces este es el A. Y este es el orden B, o sea, poniendo XY, que son las dos posibilidades y yo tendría solamente dos variables. Entonces, eso es lo que me está graficando aquí. O sea, acá es simplemente para que se vea bien y para que se vea qué tan diferente es cambiar el orden no OIRF. Este es el impulso, esta es la respuesta. Este es el impulso, esta es la respuesta. ¿Okay? Y fíjense que este gráfico, digamos, de impulso-respuesta se ve completamente diferente a este gráfico de impulso-respuesta y lo único que hemos hecho es cambiar el orden de las dos variables. Eso es lo que estamos haciendo. Y el intervalo de confianza es súper chiquitito, entonces esto es súper significativo. Entonces, de nuevo, hay que tener cuidado con el orden si uno va a hacer una OIRF. Y es la razón por la cual pocas veces la gente lo usa. O uno usa el clásico, que se puede, o uno utiliza el generalizado. La mayoría de la gente elegirá el generalizado. Este es otro ejemplo ya con tres variables. Le voy a mostrar el IRF y esta es la matriz de varianza-covarianza, que obviamente es un poco más enredado porque en vez de tener dos variables ya tengo tres. Pero obviamente la idea es que por fuera de la diagonal principal yo estoy suponiendo que hay correlación entre los términos de error de las tres variables. Entonces acá se ve, no sé cómo hacer que Stata no me muestre tantos gráficos en esto, que me limpie y me haga solamente los que yo quiero. Acá ya tengo YXZ, los últimos gráficos son los que a mí me interesan. En este caso no se ve tan grave. ¿Okay? En este último caso no se ve tan grave. ¿Okay? Pero podría ser súper grave. Y uno de antemano no lo sabe. Eso es lo que complica la discusión. Entonces veamos, por ejemplo, un ejemplo real. Antes de correrlo de una, les voy a mostrar cómo se ve esto. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Entonces, esto de vuelta, esto descarga los datos del PIB y del desempleo de la FED. Ya tiene configurado la llave, me lo va a configurar como serie de tiempo, me calcula las tasas de cambio, el crecimiento del PIB y después más adelante yo voy a usar el crecimiento en la tasa de desempleo. O cambio, la primera diferencia de la tasa de desempleo. Entonces, acá tengo desempleo y acá tengo diferentes líneas para mostrarles cómo se va a ver, que siempre sería en un análisis de serie lo primero que va a hacer uno. Acá tenemos la Dickey-Fuller, ¿okay? La DFGLS, la KPSS.
y después tenemos la KPSS para estos otros casos, y después tenemos acá ya la estimación de estas variables. O sea, lo que vamos a determinar en estos primeros pasos es que las variables son I1, ¿ok? Una vez que vemos que es I1, entonces tenemos que correr el var en primeras diferencias, porque las primeras diferencias son las que son estacionarias. Acá vamos a correrlo para acá, para que nos muestre la cantidad de rezagos que deberíamos elegir. Vamos a determinar que al final es 2 lo que más nos conviene. Vamos a sacar acá la IRF, ¿ok? Vamos a sacar acá la estabilidad del modelo y hacer la evaluación de causalidad de Lagrange. ¿Sí? Y acá vamos a hacer ya IRF y versus OIRF. Entonces vamos a hacer, estos serían los pasos más clásicos que uno haría para un modelo, para una estimación de un modelo VAR. ¿Okay? Son varios pasos que hay que seguir. Si no, la gente no se lo cree. Y cualquiera de esos pasos que falle, uno en general no puede avanzar. ¿Okay? Entonces hay que tener bastante seriedad con los pasos antes de seguir progresando. O sea, uno tiene que verificar estacionalidad, y uno en realidad, o sea, hacer las pruebas de raíz unitaria para ver si son I1, I0, I1, I2, I3, I4. Pero lo que le digo, típicamente uno va a lidiar con series o I0 o I1. Entonces, por ejemplo, este sería el gráfico típico, es un poco largo, digamos, porque es el caso de Estados Unidos, hay buenos datos desde hasta 1950, que va hasta allá, y esas caíditas que vemos, esta es la crisis de 2008, por ejemplo, y ahí está la pandemia. Esto es en nivel. El PIB, el crecimiento del PIB de Estados Unidos en nivel, cómo se ha crecido a través del tiempo. Obviamente, ese es el primer gráfico. El otro gráfico que a uno le puede interesar, o no, es, por ejemplo, las primeras diferencias. Ya de vuelta, ya en las primeras diferencias uno se empieza a dar cuenta de que hay más probabilidades de que sea estacionaria la primera diferencia a que sea estacionario el nivel, porque el nivel siempre va creciendo. Esto por lo menos está alrededor, siempre ha crecido en términos, no en cero, no está centrado esto en cero, sino un poquito más arriba. Digamos, y obviamente ahí se ve clarísimo, con muchísima claridad, se ve la pandemia, ¿no? Se ve la pandemia, pum, pum, ¿ok? Entonces ahí ya uno va verificando a ver si los datos están bien. Siempre le digo a la gente que tiene que hacer unos cuantos grafiquitos antes de ponerse a hacer la econometría. O estadísticas descriptivas y más. Y esta es la tasa de desempleo. La tasa de desempleo, ahí sí no es tan claro, digamos, ¿ok? Si sea estacionaria o no sea estacionaria, incluso nivel, podríamos hacer, si queremos, voy a agregar ahora el código. Podríamos hacer el gráfico de las primeras diferencias de punto. Entonces ahí, la tasa de desempleo se ve quizás un pelín más estacionaria que en el otro. Entonces típicamente uno tendría que hacer, al menos para uno, los gráficos del nivel o los gráficos en primeras diferencias. Típicamente. Uno debería mostrar, si uno quiere conectar las dos variables. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá se nota clarísimo que hay alguna conexión, porque, por ejemplo, cuando fue la crisis de 2008 se pegó el pico, y cuando fue la pandemia esto pegó un pico y después un hundimiento. Entonces ahí esas son las cosas que ya uno preliminarmente va diciendo, hay una conexión entre la evolución del PIB y la evolución del desempleo. Entonces eso siempre es el ejercicio inicial que uno debería hacer, el análisis descriptivo. Después, obviamente, nos toca hacer la Dickey-Fuller. Como les digo, Dickey-Fuller, esta es la básica. Podrían hacer esa, la de Fuller. Esta es la más sencilla, la Dickey-Fuller de toda la vida, con 0 rezagos, porque no le estoy diciendo cuántos rezagos. Y en este caso, no puedo rechazar con bastante fuerza la caminata aleatoria sin deriva. O sea, que hay fuerte evidencia de que esto es no estacionario. Lo que yo siempre les digo, es raro que alguien haga algo como esto porque es demasiado básico. Lo que uno haría es al menos el DFGLS, que por lo menos prueba con todos los rezagos posibles. Esto con el PIB en nivel. Entonces va probando con
con todos los valores del estadístico. ¿Ok? ¿Y qué vamos viendo? Veamos. O sea, por ejemplo, acá nos está diciendo que en términos de bondad de ajuste deberíamos elegir el primero. Pero si vemos los demás, en general casi todo se llega a la misma conclusión. No espera y a uno le dé así, ¿cierto? En donde tenemos que, por ejemplo, este número está muy por debajo de los valores críticos. Entonces, con bastante fuerza no podemos rechazar la hipótesis nula de que el PIB en nivel sea no estacionario. Esa es la interpretación de una Dickey-Fuller. Y complementariamente, como le digo, uno haría varias. En este caso, puede hacer solo la Dickey-Fuller y la KPSS. La KPSS es al revés. La KPSS, acá tengo los estadísticos de prueba. Y recuerden, acá la hipótesis nula es la estacionariedad. Es la estacionariedad. Entonces, acá lo que encontramos son unos estadísticos de prueba muy grandes. Entonces, rechazamos la hipótesis nula de estacionariedad. Es al revés que la de Dickey-Fuller. Por eso, típicamente, uno muestra Dickey-Fuller y KPSS. Al menos. Uno podría hacer Philip Perrone, ya hemos visto que uno podría hacer más cosas. Pero por lo menos uno haría esto. ¿Ok? Uno puede hacer más cosas, pero es lo que estamos mostrándole. Que básicamente estas tres pruebas me están indicando que, al menos en nivel, no hay evidencia de que la serie es no estacionaria. Eso es lo que estamos diciendo. Ahora, una vez que uno hace eso, uno dice, bueno, lo voy a hacer en primeras diferencias. Bueno, acá de última, lo que puedo hacer además es quizás hacer, no el primer comando, sino... El número de estadísticos tiene que ser menor al de para poder no rechazar. Exacto. Pero ahí lo que estás no rechazando es la estacionariedad. Exacto, porque la hipótesis nula se te invierte. ¿Ok? La hipótesis nula se invierte. Entonces hay que tener en claro eso. Por ejemplo, ya en primer nivel, en primeras diferencias, ya encontramos en el caso de la Dickey-Fuller, por ejemplo, a nivel de, con un rezago, por ejemplo, en este caso nos da un estadístico súper alto, entonces podemos rechazar con bastante fuerza la hipótesis nula de raíz unitaria. Entonces, en primera diferencia no parece haber evidencia de raíz unitaria. El problema es si nos usamos otro, como por ejemplo 15 rezagos. Acá ya se empieza a volver mucho más chiquito y ya, por ejemplo, acá ya estamos rechazando al 10, aunque no al 5. Qué sé yo, pero me parece que 15 es demasiado, honestamente. Y para la gran mayoría de los rezagos, rechaza con bastante fuerza la hipótesis nula. Entonces, no sé, hay que tener un poco de cuidado. ¿Cómo? ¿Por qué terminó diciendo que? Porque los criterios de bondad de ajuste. Son los criterios de bondad de ajuste que están acá. Que se te van a 15. ¿Ok? Entonces hay veces que, por eso les digo que uno complementa con varias pruebas. Entonces, por ejemplo, yo me podría quedar con uno o mostrar toda la tabla y decir, mira, para la gran mayoría de los casos yo puedo rechazar con bastante, por ejemplo, hasta 8, como hasta 8 rezagos. 8, acá donde empiezo a tener problemas con el 12avo. Pero de 1 a 9 rezagos, vos podés rechazar al 1% la hipótesis nula de raíz unitaria. Entonces, bueno, la gente en una de esas te lo compra, digamos. Pero de nuevo, no siempre las pruebas van a indicar para un mismo lado. Veamos con la KPSS. O sea, pero ahí ya vamos teniendo alguna evidencia de que el PIB es I1. Entonces uno complementa, por ejemplo, con la KPSS. La KPSS, recuerden que es estacionariedad. Y me está diciendo que ya sea que use 0, ¿ok? 0 rezagos. Si uso 0 rezagos, esto es un pelín alto. Veamos, vemos el estadístico de prueba. Esto incluso al 1 se rechaza, ¿ok? Entonces estoy rechazando que sea estacionaria. Cuando quisiéramos que sea estacionaria, ya en primera... Ah, no, bueno, pero esto es... Bueno, este es el crecimiento. Ya quisiéramos que en primeras diferencias, pero siempre es un enredo invertir la hipótesis nula. Ahora quiero
no rechazar la hipótesis nula. ¿Ok? No rechazar la hipótesis nula. Para que en primera diferencia sea estacionario. ¿Ok? Entonces, por eso hay que siempre mandarlo esto a una tabla mucho más amigable. Entonces, acá sí estoy rechazando, incluso el 1. ¿Ok? Pero a medida que yo le agrego, no lo logro rechazar, incluso en primera diferencia. Una solución es, por ejemplo, sacarle tendencia a esto, porque esto es estacionario en tendencia. Quizás le estoy poniendo tendencia cuando no debería tener tendencia. Entonces le puedo sacar la hipótesis, a la hipótesis nula la tendencia. Esa es la solución que está ahí. Pero puedo hacer eso. Es casi que, o sea, yo sé que eso suena medio a cherry picking, para que nos dé lo que queremos, pero puede pasar. Acá, por ejemplo, en cambio, ¿cómo? El gigante, digamos. Son todos gigantes sin tendencia. Sin tendencia. ¿Ok? Y esto es el crecimiento del PIB. Acá son enormes. Son enormes, entonces ahí estoy rechazando bueno, no, mentira, no estoy rechazando al 1, pero sí estoy rechazando al menos al 5, la hipótesis de estacionaria, cuando yo quisiera que fueran chiquititos, bueno. O sea, eso quiere decir que podría yo decir que es AN1. Ok, no, en realidad acá se te vuelve a rechazar la estacionariedad, digamos, entonces, fíjate que sería que el PIB sea I2. Se te está complicando la cosa acá, porque no te tocaría hacer la segunda diferencia, a ver si, o sea, copiemos esto, saquemos tendencia, no trend, da igual, de punto. Ahí ya no puedo rechazar la hipótesis nula de estacionariedad, ¿ok? Porque esto ya es diminuto. Entonces recién en la segunda diferencia, ya puedo decir que es estacionario. Entonces esto es como evidencia que es I2. No es lo mejor, digamos, porque lidiar con I2 es un lío. Vamos a suponer por ahora que... Pero eso es un buen ejemplo para mostrarles que a veces las cosas no dan lo que uno quiere. Pero eso es lo usual. No, uno quiere que sea I0 o I1. Típicamente uno quiere que sea I1. Exacto. Normalmente el PIB es I1. Normalmente. Es I1. Sí, normalmente. Veamos, por ejemplo, el caso del desempleo. También lo voy a, para hacer un poco más completo el código, voy a agregar el DFGLS de UNEMP. O sea, yo entendí ahí una segunda diferencia. Estoy rechazando la hipótesis. En este caso no estás pudiendo rechazar la hipótesis de estacionariedad. Entonces estás diciendo que recién para lograr estacionariedad necesitas diferenciar la serie 2 veces. Que es mucho, digamos. Entonces, pero bueno, por eso es lo que te está diciendo la prueba de hipótesis, o sea, la econometría. Entonces, esto evidencia de que es probablemente I2. Cosa que normalmente no crees. ¿Okay? Vos querés que todo sea I0 o todo sea I1. Típicamente que sea I1. Cuando ya estás mezclando I1 con I2, lo que decíamos en la clase pasada, o sea, no se entiende exactamente qué está calculando uno después. Correr, la máquina lo corre. El tema es los betas que son, digamos, o sea, uno no sabe qué son, porque sería el choque en la diferencia de crecimiento sobre la tasa de desempleo, que es, o sea, enredadísimo, digamos, o sea, entonces hay que tener ese tipo de cuidados, o sea, ok, lo puedo hacer, pero ¿qué significa eso? No tengo idea. Veamos, por ejemplo, con el desempleo, veamos con la tasa de desempleo. Entonces, la tasa de desempleo, esto es nivel, volvemos a nivel y volvemos a Dickey-Filler. Entonces, en desempleo y vamos a la banda de ajuste. Acá nos dice que nos deberíamos quedar, por ejemplo, con la 1 si nos vamos con la E6C. Normalmente yo prefiero poco rezago mucho, pero bueno, eso es cuestión de gustos. Acá estamos rechazando con bastante fuerza en nivel, ¿ok? La hipótesis nula de estacionalidad. O sea, evidencia de que el nivel, la tasa de desempleo es estacionaria, puede ser. Recordemos que daba así. No da para arriba ni da para abajo. La tasa de desempleo siempre fluctúa, ¿ok? Entonces puede ser eso.
Pero también nos dice que deberíamos también usar 12 rezagos. ¿Okay? En 12 rezagos, ahí como que, pues ahí se baja bastante, nos da como por acá este valor. Entonces, a 12 rezagos no puedo rechazar la hipótesis nula de raíz unitaria. Entonces, depende mucho del nivel del número de rezagos que estoy usando. ¿Okay? Y de hecho, si se fijan acá, lo que les decíamos recién, a medida que van ustedes agregando cada vez más rezagos, la probabilidad de que ustedes empiecen a no rechazar la hipótesis nula empieza a ser cada vez más alta. ¿Okay? A medida que agregan más rezagos. De vuelta, uno quiere que esto le dé a uno, que siempre dé muy chiquitito para que uno pueda argumentar que es I0, no siempre va a ser el caso. Entonces, esto es un buen ejemplo precisamente por eso, porque es un enredo. Por ejemplo, ahora tomemos la primera diferencia. También la primera diferencia, acá, en cambio, sí nos dan unos valores altísimos, casi siempre. ¿Qué es lo que queremos? Que en primera diferencia estamos rechazando la presencia de raíz unitaria. ¿Okay? En prácticamente todos los casos. Y fíjense que acá da también es otro buen ejemplo porque nos da un rezago, 9 rezagos y 11 rezagos. O sea, 1, 9 y 11. Bueno, pero por lo menos en esos tres casos que nos está indicando la bondad de ajuste, estamos rechazando en casi todos los casos al 1%. En este caso del 9 no puedo rechazar al 5, pero no al 1. Pero bueno, pero se rechaza. Pero vamos a asumir, bueno, vamos a ver la KPSS, porque eso es lo que haría un análisis bien completo. Veamos la KPSS. Voy a sacar el no trend, porque está molestando ahí el no trend. Bueno, la verdad que no tiene tendencia. O sea, la tasa de desempleo al menos no tiene tendencia. Entonces volvemos de vuelta a la KPSS. Por eso le digo que uno se complementa con las otras, con la otra prueba. Recuerden, en la KPSS esto es el nivel y la estacionariedad. Acá los estadísticos son relativamente altos respecto a esto. Bueno, no todos, digamos. En 0 da más grande que todo esto. En 1 da más grande que todo esto. Ya acá en el 2 rezagos ya se empieza a acercar ya se empieza a bajar bastante. O sea, todavía es alto, pero se empieza a acercar a este. Ya cuando le agrego 3 rezagos, ya empiezo a rechazar al 5, pero no al 1. Y también a 4 rezagos ya puedo rechazar al 10, pero no al 1. O sea, fíjense cómo empieza a ser enredadito. Pero bueno, por lo menos para varios rezagos sí puedo rechazar con bastante fuerza. ¿Ok? Bastante fuerza, para tres rezagos posibles. Cuando ya le tomo primera diferencia, digamos, fíjense que acá los estadísticos de prueba se ponen mucho más chiquitos. Entonces, eso es estacionario en nivel. Entonces, en conjunto, vamos a decir, con pinzas, obviamente, acá quisiéramos más evidencia todavía más fuerte para decir este tipo de cosas, pero vamos a asumir a los efectos del ejemplo de que esto es I1. El hecho de que ustedes sean capaces de convencer a un revisor de que es I1 es más complicado a veces. Y tengo que hacer más pruebas. Por ejemplo, lo que yo les decía, acá quizás una de las cosas que uno podría hacer, no me acuerdo si en estos ejemplos, si estos comandos me lo permiten, por ejemplo, agregar ahí alguna binaria, por ejemplo, para las recesiones, por ejemplo, para la pandemia, por ejemplo, uno podría agregar. Para controlar por el hecho de esos shocks tan duros en la economía. Porque esos son quiebres estructurales. Listo, suponiendo que son I1, lo vamos a tomar todo en primeras diferencias. Entonces, acá vamos a correr bar, pero lo que decíamos en las clases pasadas, como uno no está seguro en el bar de cuánto rezago usa, uno utiliza, y acá también voy a hacer un buen ejemplo, porque la gran mayoría nos dice que deberíamos usar 2 rezagos en el modelo, aquí, pero hay un criterio que sí nos está diciendo que debemos usar 1. En este caso vamos a usar 2, pero bueno, pero alguien le podría decir a uno, bueno, pero debería también probar con 1, a ver si los resultados varían mucho. Eso son lo que se llaman de vuelta pruebas de robustez. Bueno, la mayoría, hay 3 al menos criterios de bondad de ajuste que nos indican que deberíamos elegir 2. Entonces nos vamos a quedar con 2.
Entonces vamos a calcular acá 2. Y creo que acá con este par basic creo que me nos va a calcular. Este es el IRF. Este es el IRF clásico, no es OIRF. Este es el IRF clásico, suponiendo un shock de 1. Esto es el shock en desempleo, PIB en PIB. ¿Okay? Y afortunadamente, esos son señales de que el modelo se va a comportar bien. Fíjense, pega el shock y se disipa, pega el shock y se disipa. Entonces es señal de que la cosa se comporta bien. Obviamente, ¿qué es lo que más nos importa a nosotros? Lo que más le importa a uno es, por ejemplo, desempleo en PIB. Entonces, este es recuerden, la primera variable es el impulso, la segunda variable es la respuesta. Entonces, esto es cómo reacciona el PIB ante un shock en el desempleo. Entonces, fíjense que cuando el desempleo aumenta, el PIB se baja, que eso sí tiene sentido. ¿Okay? Sí tiene sentido. Entonces baja y es estadísticamente significativo, después vuelve a subir acá, pero es estadísticamente no significativo y después se va hacia cero. Y también podemos verlo por este lado. Por este lado nos está diciendo exactamente al revés. Nos está diciendo que cuando el PIB sube un punto, entonces el desempleo baja, que también tiene sentido. ¿Ok? Que cuando o sea, básicamente esto es indicación preliminar, vamos a seguir avanzando, que hay una bidireccionalidad entre las dos variables. O sea, tanto el PIB le pega al desempleo, le pega al PIB, como el PIB le pega al desempleo. ¿Ok? Las dos tienen sentido. ¿Okay? Y uno mostraría probablemente estas dos y no las que están. Uno podría mostrar las que están en esta diagonal principal, pero normalmente la gente en general quiere saber esto. ¿Okay? Lo que está fuera de la diagonal principal. Queremos ver si es estable. Como le digo, estas son todas pruebas que uno sí tiene que hacer. Entonces, establecida. Vemos en este caso que tenemos un rezago, dos variables, vamos a tener 4 raíces, las raíces están claramente dentro del círculo unitario, el modelo estimado es estable. Esta es otra prueba de diagnóstico. Entonces, todo parece que funciona bien. Por ejemplo, una señal de que uno está haciendo las cosas mal es que alguno de esos nos dé por fuera. Eso podría ser señal, por ejemplo, de que alguna de las series que estamos usando es no estacionaria, por darles un ejemplo. Es probable que en primera diferencia todas las variables con las que estemos lidiando sean estacionarias. Bargranger. Esto es lo que yo les decía. El Bargranger lo que va a hacer, lo que pasa es que en este caso es fácil, son solamente dos variables, nos va a decir si hay alguna conexión estadísticamente significativa entre las variables. Esto nos está diciendo que sí. Claramente se rechaza. O sea, básicamente todos los coeficientes de desempleo son estadísticamente significativos para PIB y todos los coeficientes del PIB, del crecimiento en el PIB le pegan al cambio en el desempleo. Entonces hay clara evidencia, tanto en términos de causalidad de Lagrange como en las IRF, digamos, de la conexión entre las variables. ¿Para qué se sirve más? O sea, porque esto es una prueba de significancia, ¿no? Las IRF, y eso es lo que voy a mostrar enseguida, las IRF lo que me sirve, y ahora lo voy a hacer IRF y OIRF. ¿Para qué me sirve? Y acá es para mostrar qué tanta diferencia hay. Acá hay bastante diferencia. ¿Ok? La ortogonalizada es mucho más planita que el azul. ¿Ok? Entonces puede ser, bueno, acá especialmente se aplana un montón. ¿Ok? Bastante se aplana. Entonces puede ser, para que esto está sin intervalo de confianza, era solamente para ver la diferencia. Es probable que en una de esas estemos sobreestimando el efecto del desempleo en el PIB. Es muy posible. Pero acá, fíjense que están bastante pegaditas. Entonces es probable que en una de esas el PIB en el desempleo sí sea significativo y claramente significativo. ¿En qué sirve entonces? Entonces fíjense cómo se conectan todos los conceptos acá en series. Entonces, fíjense que la causalidad de Lagrange lo único que me está diciendo es que estas dos variables están conectadas, nada más, en términos de significancia estadística. Pero en términos de ver el signo, o sea, para dónde se va, y además por cuántos periodos persiste el efecto, para eso sirven las IRF. Entonces, no es que uno descarga esta otra, digamos, sino que ambos análisis no van a la misma línea, pero todo se complementa.
Entonces, normalmente uno hace primero la cápsula de elegancia y después muestra las IRF para ver el signo, o sea, la dirección del efecto y además por cuántos periodos persiste. ¿Okay? Eso es lo que le sirve a uno. Entonces, uno va conectando todo. Bueno, acá es donde yo me puse hoy a tratar de hacerlo con la GRIRF. Si quieren, les paso el código. Acá está cómo hacerlo con R. También se puede hacer con Stata, pero era muy difícil. O sea, esto es demasiado complicado. Entonces, eso me lo voy a omitir en este punto. Y que le interese, le paso el código. El código va a estar, pero no se puede. Esto lo que está haciendo ahí es llamar a R desde Stata. También uno puede llamar a Python desde Stata, digamos. O sea, Stata en eso soy astuto. Ha complementado su propio software con los otros software. Lo que pasa es que no es tan fácil, es bastante pesadito. Eso me lo inventé hoy, bueno, pero no quedó tan bien el experimento. Listo. Ahora, esto es un bar. Esto lo que acabo de hacer es un bar clásico. Se considera un bar clásico, sí. Pues con la gráfica uno tiene dudas de cuántos periodos pueden inferir algo o hacer algún análisis. ¿Puedo decir en el IRF? Sí, en el de desempleo contable. O sea, en el IRF, lo voy a volver a correr para que se vea bien. Parecía que Entonces, por ejemplo, ¿qué es yo? En este caso, digamos, hay bastante diferencia. Lo que les digo, cuando uno ya detecta esas diferencias grandes, y lo que les digo, esto es lo clásico, esto es un IRF clásico versus un ortogonalizado. Si te da así, que coincide perfecto, uno dice, listo, perfecto. La gran mayoría de lo que le acabo de decir al inicio de esto, usaría un generalizado, porque el generalizado no importa el orden. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que vos estás buscando acá? Buscando no, pero son tus hipótesis en tu cabeza. Por ejemplo, lo que vos esperás es, por ejemplo, que el PIB le pegue al desempleo, entonces vos esperás que esto sea negativo. ¿En qué te ayudan estos modelos? Lo que estos modelos te ayudan es a saber, en cuánto. ¿Qué tan negativo? O sea, ¿qué tanto yo puedo reducir el desempleo haciendo crecer el PIB? Por lo menos en este caso, 1% hacer crecer el PIB. ¿Okay? Ahora, como te digo, hay estudios, cosas más avanzadas, no las tengo aquí, pero hay cosas más avanzadas que lo que hacen no es, por ejemplo, un punto del PIB, sino, por ejemplo, una desviación estándar. Que tiene sentido también. O sea, la gente dice, no, es que quizás uno es, bueno, parece que uno no es tanto, digamos, en términos de PIB, pero hay otras variables que en una de esas 1% sea un montón, digamos, que jamás esa variable crece a 1%. O el delta de una unidad, por ejemplo. Ponele que estos fuesen dólares, por ejemplo. Aumento de $1 en el PIB es nada, digamos. Entonces podrías, bueno, no, yo uso toda la serie y es aumento en una desviación estándar en el PIB. Bueno, entonces eso a la gente le gusta más. Entonces, como eso viene de econometría básica, que uno decía, bueno, ponga todo en términos de desviación estándar, digamos, y así nos ahorramos esta discusión de las unidades de medida, listo, digamos. O lo ponemos todo en porcentaje y nos ahorramos la discusión de las unidades de medida. Y así sucesivamente. Pero para eso te sirve el modelo. El modelo te sirve para evaluar qué tan negativo o qué tan positivo o qué tan cerca de cero estás. Porque lo que te puede dar es que en una de esas sí te da positivo o negativo, pero estadísticamente no significativo. ¿Okay? En este caso sí da, digamos, con el ejemplo que mostramos recién, pero podría no darte. Entonces, eso te da señal o que tenés una muestra muy chica, es una muestra más grande, o el modelo está mal especificado. Digamos, también puede ser que el modelo esté mal especificado. Por ejemplo, que estés poniéndole demasiado rezago o muy pocos rezagos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay millones de cosas que pueden salir mal. una muestra aceptable en cuántos periodos de... Lo que decíamos en la otra clase, al menos que tengas 100 o más, al menos. ¿Okay? La gente cuando ya tenés 50 o menos de 50 ya empieza a... Y si uno va a meter varios, pues acá tenemos dos, pero Exacto. quiero meter varios, 6 variables, o cuántas... Sí, cuanto vos más, eso es un tema de grados de libertad también, digamos. O sea, cuanto vos más variables quieras meterle al modelo, más periodos vas a necesitar, digamos, lógicamente. Digamos. Y obviamente ahí tenés que empezar a jugar con lo que sí queda
dentro de tu libertad el tema de el número de rezagos. Si tienes 6 variables, en una de esas 6 variables, pero tenés pocos periodos, bueno, en una de esas te toque 1 o 2 rezagos y ya. O sea, porque si no, en una de esas le estás exigiendo demasiado. Los 100 registros estarían como para 2 variables. ¿Cómo? Los 100 registros, los 100 periodos. Exacto, no. Bueno, te digo que eso es a dedito, digamos. O sea, entonces, si vos ya querés 5 variables, 10 variables, bueno, entonces en una de esas vas a necesitar mucho más. En una de esas necesitas 200 observaciones o 300. Y además estamos hablando en el aire, ¿no? Porque no estamos hablando tampoco de la frecuencia de tus datos. Porque una cosa es, por ejemplo, que vos tengas 300 datos trimestrales, o 200 quizás, no está mal, digamos. Pero ya 300 anuales, quizás no es tanto, digamos. O sea, depende también eso, digamos, de la frecuencia de tus datos. 300 mensuales, en una de esas es muy poquito. O sea, es como depende, digamos. O sea, depende también el contexto en el que uno está hablando. Al final vos tenés que probar. A ver, esto tenés que probar con lo que tenés. Pero siempre hay que ser consciente, por ejemplo, lo que habíamos dicho al comienzo de toda esta discusión, que las pruebas de raíz unitaria, por empezar, porque hasta acá hemos llegado a las pruebas de raíz unitaria, las pruebas, especialmente las Dickey-Fuller, necesitan muestras grandes. ¿Okay? Las KPPS no tanto. Entonces, por eso uno usa una batería de pruebas, o sea, para tomar una decisión. Entonces no hay reglas escritas en piedra. Entonces la conclusión de estas gráficas es Sí. que uno es que las dos, la respuesta sí. tradicional y la ortogramizada nos tiene que dar el mismo recorrido. Más o menos. Los mismos movimientos. Sí. La amplitud se da es porque es más sensible esta, pero es mucho más exacta, mucho más recomendable utilizar la ortogramizada. Sí. Con la advertencia que les estoy diciendo, que es sensible al orden. Sí. Entonces acá, o sea, si yo en una vez le cambio el orden, esto se podría ver diferente. Entonces hay que tener cuidado con eso, en ese sentido, con la ortogonalizada. Por ejemplo, una cosa sencilla que puedo hacer ya, es, por ejemplo, en vez de poner PIB primero, poner desempleo primero. Y eso que tengo 2 variables nomás. Entonces fíjate que diferente se ve esta, por ejemplo. Esta se sigue viendo afortunadamente igual, pero esta se ve súper diferente. ¿Okay? Entonces, por eso te digo que lo que la mayoría de la gente, y lo quería traer acá, pero no pude, es usar la generalizada. ¿Okay? La generalizada le da igual el orden. Digamos. Entonces, la mayoría de la gente usa la generalizada. ¿Okay? Pero de vuelta, la generalizada solamente está disponible, por lo menos en términos de rápido, en R o en Python. ¿Okay? Bueno, o EBIUS, pero EBIUS yo creo que poca gente ya hoy en día usa EBIUS. Todavía, sí, exacto, así, esa es la sensación. Es como que hay gente que lo usa, pero es muy poca ya hoy en día, o sea, muy poca, o sea, ha caído bastante en desuso. Precisamente porque es carísimo, o sea, yo he tratado de comprarlo yo y eran como $4,000 la licencia, yo como, obvio, por eso nadie lo va a comprar. Creo que la única que no es, que son pagas, pero la gente la sigue pagando es Stata, porque Stata es pago, pero es barato, y la que es cara, pero hay, en macro se usa muchísimo, es MATLAB. MATLAB. Pero para que MATLAB es de ese nicho, digamos, no lo usa otra gente, digamos, o sea, la gente que hace macro dura, usa MATLAB, pero por lo menos espero que en algún momento la gente de Stata siga actualizando la herramienta de series, pero hasta ahora no ha pasado. Pero vamos a hablar de por lo menos lo que está dentro del marco de Stata, que es lo que se puede hacer. Por ejemplo, una cosa que se puede hacer que vuelta, esto en MATLAB es probablemente su caballito de batalla en MATLAB, son lo que se denominan bares estructurales. ¿Ok? Bares estructurales. Los bares que hemos hecho hasta ahora son los bares clásicos, lo que les decía. Los estructurales, digamos, son un poco más complicados, porque lo que quiere uno en un estructural es meter términos contemporáneos. Vamos a ver qué significa eso. Y para los estructurales necesitamos que X como una función de cosas exógenas. Entonces, esto es lo que le gusta a la gente que hace bares estructurales. O sea, los bares estructurales son en esencia, y eso vamos a hablar enseguida,
O sea, porque en un bar clásico uno no está asumiendo nada respecto de la endogeneidad o exogeneidad de las variables. Uno está suponiendo que todo es endógeno, todo depende de todo, y listo, digamos. La gente que hace este trabajo no le gusta eso. Me dicen, no, yo tengo en la cabeza este modelo, yo creo que esto es endógeno y esto es exógeno. ¿Ok? Y obviamente, ahí ustedes ya abren la caja de Pandora de la infinidad de autores, la infinidad de modelos que hay y lo que cada autor supone de la economía. ¿Ok? Entonces se asume, por ejemplo, bajo esa literatura, bajo esa visión, que los VAR clásicos son apenas una descripción de datos nada más. Yo no creo tanto eso, pero bueno, eso, así lo ve esta gente. La gente lo ve como una herramienta descriptiva nada más. O sea, que ellos dicen que eso no sirve para la política pública. ¿Por qué? Porque uno no está suponiendo nada respecto a las variables. Entonces a la gente no le termina de gustar. Entonces, en los estructurales yo tengo que suponer una estructura de la economía en concreto. Vamos a ver cómo se hace eso. Entonces, la idea es que esto se denomina una forma reducida. ¿Okay? Esto es lo que hemos hecho hasta hoy, así como se está escrito ahí. Esto es una forma reducida. Ahora bien, no está mal. Parece que ellos lo ven como una descripción de datos. Pero bueno, es otra discusión. Entonces ustedes tienen esto como forma reducida, ya sea que lo escriban así o lo escriban así, que es la forma sintética que habíamos visto en la clase pasada. Ya hemos dicho que está una matriz de varianzas-covarianza entre las variables, ¿ok? Que lo que hacemos con las herramientas, esta, por ejemplo, la ortogonalización, forzamos a que eso sea 1, 1, 0, 0. O sea, son herramientas que existen. ¿Ok? Entonces la idea es que los efectos no son simultáneos. Entonces fíjense lo que estoy suponiendo acá, digamos, que no... O sea, yo estoy suponiendo que si le pego a Y, Y le pega a X, pero le pega con un rezago, por ejemplo. Y X también le pega a Y, pero le llega a pegar Y con un rezago, porque por eso está de este lado. Bueno, hay gente que no le gusta eso, que dice, suponerlo que eso con rezago me parece mucho. ¿Okay? Pero lo bueno que tiene eso, vamos a ver, que se dice que bajo este escenario, bajo esta forma reducida, e incluso si usted lo está tomando como una descripción de los datos, se pueden estimar todos los parámetros. O sea, básicamente yo puedo estimar beta 1,1, beta 1,2, beta 2,1, beta 2,2, planteando el modelo así tal cual está. No necesito hacer más cosas. ¿Okay? Si están bien o mal estimados, otra discusión, pero que se pueden estimar, se pueden estimar. O sea, yo puedo estimar esos parámetros en base a sus estimaciones. No vez estoy omitiendo alguna variable y demás, lo que uno quiera, pero se puede estimar. Vamos a ver que cuando yo uso un estructural, esto es un var estructural. Entonces, en un var estructural, una de las cosas, entre miles de cosas que la gente quiere con una estructural, es hacer que las variables entren en forma contemporánea. O sea, que X le pega a Y en forma directa y que Y le pega a X en forma directa. Eso es lo que la gente que le hace cosas estructurales le gusta. ¿Okay? El efecto contemporáneo de la variable. Exacto, exacto. No, y otra cosa, bueno, porque ese es el paso 1. Pero lo otro es que vos acá por ejemplo, vos estás dejando que los datos te hablen para estimar beta 1, los beta que vos quieras. Esta gente, además que hace estructural, lo que supone típicamente es valores específicos para alguno de esos parámetros. ¿Ok? O sea, la gente que hace estructural hace eso. O sea, por ejemplo, la gente que hace estructural supone que, por ejemplo, puede ser 1. O que puede ser 0. O sea, porque dicen, no, es que me parece que esta variable no entra, digamos, acá. O sea, entonces son unos modelos mucho más complicados en donde ellos van suponiendo que toman ciertos valores, ciertos parámetros. Además de hacer esto. Porque habrá casos en donde ellos quieren que esté contemporáneo, hay casos donde no. O sea, básicamente la estructural se trata básicamente de imponerle a uno como economista, le está poniendo estructura a lo que uno supone cómo se comporta la economía. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en términos econométricos que hace a los efectos un poco más de esta clase? Si yo escribo esto yo lo puedo escribir de esta forma. ¿Ok? Eso ya lo hemos visto en la clase pasada. Acá donde va a ser lo raro. Lo que yo puedo además escribir es esto así. O sea, yo puedo dar vuelta a esto y esto, en vez de escribirlo como una matriz fila,
lo puedo escribir como una matriz de 2 por 2, precisamente para que me quede igual a lo que tengo del lado izquierdo. ¿Ok? Para que me quede esto acá y esto acá. ¿Para qué lo quiero hacer? Para reordenar términos, digamos. Si yo reordeno términos acá, o sea, esto lo paso a la izquierda y esto está básicamente implícitamente multiplicado por una matriz de identidad, entonces yo voy a tener esta expresión. Yo puedo tener esta expresión y es simplemente reordenar términos, digamos. Porque estoy tratando de regresar, en teoría, yo estoy tratando de regresar a una forma reducida para poder hacer la estimación econométrica. ¿Okay? Por eso estoy haciendo este esfuerzo. ¿Okay? Entonces yo, en teoría, yo estoy calculando acá una A, esto le estoy poniendo un nombre A, y esto le estoy llamando un nombre alfa, y ya. ¿Okay? A ver si de acá yo puedo calcular esto. Esa es la gran pregunta. El problema que sale econométricamente hablando es que se dice que esto no está identificado. O sea, tal como está planteado así, yo no lo puedo calcular, econométricamente hablando. ¿Okay? Vamos a ver por qué. O sea, porque básicamente cuando yo quiera calcular esos parámetros, no lo puedo sacar de una estimación bar. ¿Okay? O sea, básicamente lo que podemos hacer es transformar esa estructural en un bar de forma reducida. Por ejemplo, una cosa sencilla que podríamos hacer es ponerle A inversa acá a la izquierda, A inversa acá y alfa. Eso lo podría hacer, pero entonces me queda esta expresión, en teoría. Pero ¿cuál es el problema que tengo con esto? ¿Ok? Si yo quisiera calcular esto, o sea, porque esto lo puedo correr. Esto es idéntico a lo que yo tenía inicialmente. Esto es idéntico a esto. A esto que tengo acá. ¿Ok? Entonces, eso yo sé que lo podía calcular. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre? Que dado la estructura que yo estoy suponiendo en el bar estructural, digamos, el problema que tengo es que esto, o sea, yo puedo calcular el beta, pero no puedo calcular esto. ¿Ok? Esto, como siempre le digo a la gente, digamos, creo que lo tengo ahí. O sea, porque podemos estimar beta, pero no podemos estimar ni A inversa ni alfa. ¿Ok? Esto es básicamente lo mismo que si ustedes dirían, o sea, eso uno tiene que apelar a la matemática básica, digamos. Eso es lo mismo que si ustedes tuvieran, que ustedes calculan, por ejemplo, el beta es un medio y eso es igual a X por Y. O sea, ustedes pueden calcular un medio, pero no pueden despejar ni X ni pueden despejar Y. Porque hay infinitas posibilidades de X y Y que dan un medio. O sea, de multiplicar esto para que dé un medio. ¿Okay? Entonces, en ese sentido no se identifica. O sea, no puedo extraer esos coeficientes que son los que yo quiero del modelo estructural. ¿Okay? Ese es el problema de los bares estructurales. El problema es cómo resuelve eso la gente. Y bueno, es enredadito cómo lo resuelve. Pero vamos a ver por arribita nomás, porque hay toda una literatura infinita. Entonces, hay múltiples modelos de forma estructural que son compatibles con un modelo de forma reducida. ¿Okay? Entonces, lo que le digo, lo que se hace en la práctica, vamos a ver algunas posibilidades nada más sencillas en esta clase. De hecho, estamos haciendo un modelo todo variable, un rezago, para que esto sea manejable. En la práctica, esto serían muchas variables y muchos rezagos. Entonces, ellos lo que hacen en la práctica es implementar lo que se llaman restricciones de identificación. ¿Okay? A lo que les decía recién, básicamente suponen ciertos valores. ¿Okay? Suponen ciertos valores. Porque para el software eso es fácil. Una vez que yo le pongo esas restricciones de identificación, para el resto, para el software es un juego de niños, digamos. Es como que ustedes tengan lo que yo les decía recién, un medio igual a X por Y. Bueno, una vez que ustedes le asignan un valor a X o a Y, ya, o sea, el resto es fácil, digamos. El tema es de defender eso. Eso es lo que es bien difícil. Por eso digo que detrás de esto hay básicamente un campo específico de aplicación donde la gente se pone a querer defender cuáles son sus restricciones de identificación.
normalmente, y por eso no vamos a llegar hasta ese punto en esta clase, toca meterse a la teoría macro, alguna teoría macro, y empezar a sustentar cuáles son las restricciones que le van a imponer a la economía. Entonces, ahí es donde están los modelos keynesianos, neo-keynesianos, modelos de ciclo de negocio, los RBC, etcétera, etcétera. O sea, hay una literatura casi infinita de eso. Sí. Yo solamente tendría que darle valor a un alfa para que pueda calcular más. Sí. Hay que poner restricciones a todas. Exacto. No necesariamente a todas. No necesariamente las suficientes como para que el modelo se identifique. El tema es que resulta defendible. El tema es que puedes defender. Eso es lo que se te vuelve difícil. Porque te toca defenderlo. ¿Okay? Y de vuelta, de ahí surge un montón de teorías. Y bueno, y eso uno sí lo ve en toda esta literatura. Yo supongo un modelo, ¿cómo se llaman esos modelos? Hay modelos marshallianos, hay modelos keynesianos, entonces hay modelos con un agente, hay modelos con 2 agentes, hay modelos con 3 agentes, o sea, que eso depende cuál es el modelo macro que uno está suponiendo. Entonces, y además está el tema si suponen que las expectativas son racionales, si las expectativas no son racionales, o sea, hay como una infinidad, pero de esas teorías macro surgen las restricciones que estás diciendo. Si es 1, 2, 3, 4, o sea, entonces, bueno, depende, digamos. Pero obviamente, eso lo vuelve más difícil a esta discusión. ¿Okay? Yo no voy a meterme en eso. O sea, lo que voy a hacer es mostrarles a ustedes, por ejemplo, la forma reducida, muy sencilla, digamos, es esto. O sea, es un S-bar, digamos, yo lo puedo escribir, pero la idea de un S-bar con P rezago es que tengo este A de vuelta. Y ahora ya no tendría solamente el A, tendría A1, A2, A3, A4, AP. ¿Okay? Y obviamente lo puedo reescribir. A esto yo lo puedo reescribir, como decíamos recién, haciendo toda esa álgebra pesada, me la estoy saltando olímpicamente aquí, y tener esta E también, esta E es también producto de multiplicar el B por el término de error, ¿okay? Que yo tenía inicialmente. Pero la idea es que si estoy, para que el S-bar tenga sentido, el S-bar tiene que estar construido de forma tal que esta sea la matriz de varianzas covarianzas que tenga entre las variables. O sea, si no, no lo haría, digamos, ¿ok? Si no, no lo haría. Yo no me pondría a eso, porque la idea de ellos es que con toda esa estructura yo puedo hacer implicancias de política pública. En teoría, y asumiendo como en todas esas cosas, porque para mí eso es básicamente casi que hacer lo que le dicen economía computacional, cuando uno ya se está metiendo a hacer esto, porque uno es el economista poniendo la estructura a cómo se deberían relacionar los datos. Y toca que a uno le crean, digamos, que se comporta así. O sea, y ahí es donde viene la guerra entre economistas, digamos, sobre si la economía está bien o mal modelada. ¿Ok? Especialmente entre macroeconomistas. ¿Ok? Entre macroeconomistas. Entonces, como le digo, ahí está el A. El tema es que vamos a ver esa conexión entre A y B. ¿Okay? Por ejemplo, una forma de resaltarlo mejor es escribirlo así. Entonces tenemos A0, A1 y B, para que sea más fácil. Entonces puedo reordenar un poco los términos acá. Voy a ponerlo eso para allá. ¿Ya? Y puedo ponerlo esto como si fuera un polinomio de rezagos. ¿Okay? Porque esto sabemos que es una función de P rezagos. Lo puedo usar como polinomio de rezago y tengo el polinomio de rezago acá adentro. Esto igual al B. ¿Okay? Entonces, si asumo que le puedo tomar la inversa a eso, ¿okay? Asumo eso, entonces yo puedo escribir a Y en función de esto en términos de U. ¿Okay? Dejar todo en términos de U. El tema es que te toca asumir cosas respecto de A0, respecto de A1 y respecto de B, para ver para dónde voy, digamos. Ese es el enredo de toda esta discusión. Entonces, por ejemplo, le puedo poner una letra C, digamos, ¿ok? Y la matriz C, básicamente, son las respuestas de largo plazo a los choques estructurales. Eso es cierto, porque al final del día esto va a ser un C en función de todos los términos de error posibles en el largo plazo. El tema es que, bueno, ¿cómo lleva C? ¿Cómo lo puedo estimar? Esa es la cosa complicadísima de esto. Entonces, obviamente, lo de vuelta, necesitamos suponer cosas que son la restricción de identificación para poder identificar los parámetros que están adentro de todas esas cosas. Que están adentro de C, básicamente.
Eso es lo que es complicado. Entonces tenemos que restringir de vuelta. Puede ser un alfa, pueden ser dos alfa, pueden ser, no sé, depende qué tan complicado estoy queriendo hacer el modelo. ¿Okay? Por ejemplo, algo fácil, muy fácil. Si yo le pongo esto, A0 es igual a la identidad, o sea, es el más fácil, digamos, es el salto olímpico, y que B sea igual a un polinomio de rezagos, entonces tenemos una forma reducida del bar. Listo, digamos. O sea, ese sería el caso más simple. Uno podría hacer el álgebra y demás, no me voy a meter en eso tampoco. O sea, pero esto básicamente se puede ver perfecta. O sea, como que el bar clásico viene a ser como un caso especial, digamos, del bar estructural. Esa es la idea. Por ejemplo, lo voy a hacer rápidamente, el ejemplo que da Leventis, está bien, para no tener que ponerse a discutir algún modelo macro en donde dar esa discusión. Dice, bueno, podemos pensar que Cholesky es un bar estructural, por ejemplo. Un S-bar, digamos, un bar estructural, yo lo acababa de escribir así. ¿Okay? Es hecho de forma abierta. ¿Ok? Entonces yo lo puedo escribir de vuelta como un polinomio de rezagos a esto. Esto ya lo hemos visto en las clases pasadas. Y lo puedo escribir así. ¿Ok? Lo puedo escribir así. No hay lío. Entonces lo puedo escribir de este lado. Entonces esto que tengo acá es el polinomio de rezagos. Este es AE, esto es igual a BU. ¿Ok? Entonces un S-bar corresponde a un bar ortogonalizado de Cholesky, establece A, de modo que uno tiene las relaciones de largo plazo arriba y abajo de la diagonal, porque eso es lo que está haciendo uno. Lo que yo le digo, la descomposición de Cholesky es básicamente partir una matriz en donde una es diagonal hacia abajo y la otra es diagonal hacia arriba. Eso es descomposición de Cholesky. Entonces la idea es básicamente tomar esta matriz B de forma que los E tengan covariancia cero entre los errores de las ecuaciones. Eso es básicamente lo que acá habíamos dicho al inicio de la clase, que se trata de la descomposición de Cholesky, es que la matriz, en vez de ser en vez de tener una forma libre, tiene una matriz, tiene sí o sí una identidad. ¿Ok? Entonces eso tiene que tener cero por fuera de la diagonal principal. Entonces, por ejemplo, una cosa así, ¿ok? Para las tres variables, entonces yo estoy obligando a que esto tenga ceros por fuera de la diagonal principal. Entonces, esta es la matriz A que voy a suponer que voy a imponer. Y esta es la matriz B que voy a imponer. ¿Ah? Son las restricciones de identificación que voy a imponer. Suponiendo que es un Cholesky, que no estoy suponiendo nada respecto de la estructura de la economía. Entonces, ahí lo único que necesito estimar, dado que yo estoy suponiendo que este es A y este es B, fíjense, yo estoy imponiendo este cero, yo estoy imponiendo este cero, yo estoy imponiendo este cero, imponiendo este cero, 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 todo eso yo lo estoy imponiendo como economista y no como econometrista. O sea, para que me dé una Cholesky, ¿ok? En este caso, es solamente eso. Obviamente, el lío es que en este caso yo lo estoy argumentando con Cholesky. En la realidad, o sea, a uno le tocaría argumentar cada uno de estos bichitos, digamos. Eso es lo que sería muy difícil. Lo que voy a hacer en Stata, entonces, voy a suponer una matriz A, y en A, esa A va a estar imputada de esta forma. O sea, entonces, en Stata al menos, por eso digo que te tengo todo armado con Stata, con otro software no sé cómo sería. Entonces, acá yo le estoy diciendo, mire, acá le pone 1, 0, 0, yo le estoy diciendo a usted que es 0. Acá le voy a poner missing para que usted software, cuando calcule el bar estructural, me calcule esto que está como missing. Y esto que está como missing, y esto que está como missing. Básicamente esto queda libre en Stata. Y lo demás lo estoy imputando yo, a la fuerza. ¿Okay? Obviamente hay que defender, en la práctica tocaría defender esa estructura. ¿Okay? Y la B también. Entonces yo también le estoy diciendo a la B, donde hay ese punto, usted me lo tiene que calcular. El resto yo le estoy imponiendo cero. El resto calcúlelo. ¿Ok? Entonces, para estimar el SVAR, de hecho ya Stata, eso sí viene, ya viene con SVAR, por ejemplo, y le tengo las tres variables, pero yo le tengo que decir a Stata cuál es la matriz A, que se lo tengo que decir con esta opción, y cuál es la matriz B, se lo tengo que decir con esta opción. ¿Ok? O sea, Stata ya viene con ese SVAR incorporado. Lo voy a mostrar ahí en el... Bueno, ya no se llama VAR 2, creo que lo he puesto en el... O no, se lo dejo como VAR 2. Lo que he cambiado es el PowerPoint. El PowerPoint está re corto.
Bar 2 es este. Bar 2. Bar 2. Cholesky como un bar. ¿Ok? Entonces, vamos rápidamente. Entonces, este sería, de vuelta, o sea, esto es un bar clásico. ¿Ok? Esto es un bar clásico. No estoy haciendo nada del otro mundo. Lo único que estoy haciendo es una simulación de 10.000 observaciones. Ahí que me estaban preguntando. Bueno, acá que estoy diciendo, como estoy haciendo una simulación, puedo ser generoso. Pero pues, podría probar, por ejemplo, con 10 observaciones, con 50, con 100, a ver cómo se comporta toda esta ingeniería. En este caso son 10.000, que es un montón. Entonces acá voy a hacer el bar y acá lo que voy a hacer es simplemente una OIRF, ¿ok? Para ver cómo se ve la OIRF. Y de vuelta, lo que hace la OIRF es forzarme esa ortogonalidad. Que acá lo está haciendo acá, es forzarlo, y acá lo voy a hacer como un bar estructural. Acá lo estoy imponiendo esa ortogonalidad, poniéndole 0 aquí y 0 aquí, y quiero que me calcule el resto. Y acá le estoy también poniéndole 0 acá afuera, pero no 0 acá adentro, para el A. Entonces acá voy a calcular el bar estructural, ¿ok? Y un lag 1. Y nada más, o sea, algo fácil. Y si mal no recuerdo, creo que los OIRF tienen que ser iguales. Creo que funcionaba esto así. Entonces, ¿cómo se ven los OIRF? Esta es otra forma de hacerlo. Entonces, en vez de hacer el gráfico, yo puedo mostrárselos acá con números. Yo le estoy pidiendo una tabla acá. Nada más. Entonces, esto es una forma de tabla para mostrar las OIRF. No es la forma más simpática, honestamente. Yo creo que es mejor mostrar los gráficos. Pero bueno, esto da los efectos de ver si los números coinciden. ¿Ok? Si los números coinciden respecto a hacer esto, de básicamente plantear un bar estructural, pero básicamente le estoy imponiendo las mismas restricciones que impone una descomposición de Cholesky. Entonces, si todo funciona bien, esta tabla que estoy calculando así debería coincidir con esta tabla que voy a calcular acá. Crucemos los dedos, yo creo que funcionaba así. Hace rato que no lo corro a esto. Y listo, coincide exactamente. Vayamos, la primera columna. 612, 612. Esta otra de acá, y fíjense el resto coincide exactamente. Las dos tablas. Entonces la idea, que no está mal, de parte de Leventis, es mostrarles que básicamente la descomposición de Cholesky o un OIRF ortogonalizado, un IRF ortogonalizado se puede ver como un caso especial donde le está poniendo restricciones básicamente a cómo quiere uno que se comporten los datos. O sea, como le digo, uno está forzando la cosa a que sea ortogonal. ¿Ok? Pero cada columna, ¿qué significa? Como cada columna. En el ERF es... Sí, esa es buena pregunta. Sí, perdón. Sí, no, esa fui muy rápido. Esto es lo que me está indicando. Este es el step, en lo que está en el eje horizontal en el gráfico. Y en la primera columna es el impulso es X y la respuesta es X. Esta es la primera columna. La segunda columna, que es la que tengo acá, esto es el impulso es X y la respuesta es Y. La impulso es Y y la respuesta es X. Es este. Y el impulso es Y y la respuesta es Y en el último. Eso es. Es cada una de las combinatorias de las posibles OIRF. Bueno, en este caso que tenés solamente dos variables. ¿Okay? O sea, X en X, X en Y en X y Y en Y. ¿Okay? Y lo que les estoy mostrando nada más es que las dos cosas coinciden exactamente, como tiene que ser. Si no, metí la pata en el código. Bien, pero obviamente eso es solamente un ejemplo. Este otro ejemplo que da Leventis, que está bueno, allá del 89, de cómo uno haría eso en la práctica. Obviamente, esto es de hace bastante tiempo, hoy en día uno metería más cosas. Pero básicamente ellos dicen, voy a de vuelta conectar PIB con desempleo. ¿Ok? Es muy sencillo. PIB con desempleo. Pero ellos
quieren imponerle a esta ecuación, le quieren imponer cómo van a conectar estas cosas. A ver, volvemos. En un bar clásico uno no haría eso. Uno calcularía, correría el PIB contra el desempleo y vería qué le dicen a uno los datos. Pero uno, cuando la gente que hace macro dura, dice no, yo quiero poner restricciones. Entonces, por ejemplo, una restricción que ellos van a imponer en este paper, dicen un shock de desempleo tiene un impacto nulo a largo plazo en el crecimiento del PIB. ¿Eso qué significa? Que hay uno de estos parámetros que yo le voy a imponer 0. Entonces, específicamente, ellos van a suponer que C12, ¿ok? Es 0, porque están suponiendo esto. O sea, el pi, o sea, básicamente ellos están suponiendo que va en una dirección. O sea, fíjense, ellos están imponiendo previamente el cálculo, están imponiendo que hay una de las relaciones que es 0. O sea, entonces, desempleo en PIB no existe. Voy a estimar lo demás, eso sí me interesa. Pero yo voy a suponer que desempleo en PIB es 0, entonces eso es lo que imponen en la matriz C. ¿Eso es un supuesto razonable o no? Bueno, a ellos les toca defenderlo en el paper. ¿Okay? Seguramente plantean algún modelo, pero básicamente están suponiendo esto. Están suponiendo que YGR se comporta acá y que sí están suponiendo que el PIB le pega desempleo. ¿Okay? Para poder identificar el modelo. Entonces lo vamos a ver en el segundo ejemplo, lo que sigue a continuación en el código. No, se trata de eso, o sea, defender lo mejor posible esos supuestos que uno está haciendo. Entonces acá voy a descargar de vuelta. Ah, y esto creo que ya no sirve. Ese Fred use creo que ya no sirve. Creo que por cómo está armado Stata y la Fed, creo que eso ya no sirve. Entonces, esto es simplemente para replicar el paper de ellos. Esto descarga PIB y descarga la tasa de desempleo. Y esta es la estimación que ellos hicieron allá lejos y en el tiempo. ¿Okay? Entonces, acá vamos a utilizar los datos desde enero de 1952 hasta abril de 1987. Simplemente para que estemos parados con la misma muestra que ellos están usando. ¿Okay? Entonces, esto es usando Blanchard y Qua y esto creo que es otro paper después. ¿Okay? Entonces, lo vamos a ver cómo se ve eso, ¿ok? Y cómo sale, y cómo se estima ya el último. Ah, y le limpia la tendencia. Entonces, esta última parte sí no sé qué está. Ah, están limpiándole toda la tendencia a todas las series. Eso es lo que está haciendo. Y acá es donde está la matriz, a eso quería llegar. Nosotros a ver le habíamos puesto recién restricciones a A y a B. En cambio acá yo le puedo restringir directamente la matriz C. Uno sí tiene que entender cuál es la C, la A, B y C. Bueno, en este caso yo voy a restringir la C. ¿Okay? Entonces acá yo le estoy poniendo el 0 y le estoy poniendo puntos en los demás. Entonces eso yo voy a querer que eso sí me lo estime. Y lo va a poder hacer porque, bueno, porque yo estoy armándolo como corresponde. Y cómo se ve el gráfico del IRF, pero ya el IRF estructural que surge de esto, de Blanchard y Qua. Entonces acá, y es el periodo de tiempo, claro, porque tiene un montón de periodos, digamos, entonces uno puede hacer más cosas más generosas acá. Entonces creo que esto es trimestral, por ejemplo. ¿Cuántas muestras está usando acá? Por ejemplo, a colación de lo que me preguntaban recién de muestra, de tamaño de muestra. Pero, por ejemplo, es interesante este caso, porque acá está usando unas 135 observaciones. 135. Pero son trimestrales, entonces no está mal, digamos, o sea, funciona bastante bien. Y se va, me parece que en eso sí está exagerando, a 40 periodos. 40 periodos significa 40 trimestres. 40 trimestres, o sea, 40 periodos a trimestre, entonces estos son 10 años, si no estoy mal. O sea, es bastante, digamos, lo que están suponiendo.
Entonces, acá ya están suponiendo, por ejemplo, PIB en PIB, estos son IRFs, ¿ok? IRFs. Entonces, este es PIB en PIB. Entonces, PIB le pega a 1, después se baja, pero después se va estabilizando. Pues yo creo que se debería ver así, pero bueno, así les da a ellos. Esto es, de vuelta, el impulso es el PIB y la respuesta es el desempleo. Entonces, al principio esto se va para arriba, después se va para abajo, que eso sí tiene un poco más de sentido, en mi opinión, que el desempleo se baje, y después se va subiendo hasta que llega para acá y se estabiliza. ¿Okay? Y va hacia cero. Así es como uno espera que esto en general se comporte. Y acá tenemos desempleo sobre PIB. Y es interesante porque ellos en realidad esto no debería darles nada, porque se supone que ellos están suponiendo que desempleo en PIB no le da nada, pero sí les da. ¿Cómo lo argumentan? No tengo idea, pero esta es una replicación del paper de ellos. Porque acá le pega, acá el impulso es el PIB, el desempleo, y la respuesta es PIB. Y entonces PIB se va a negativo, porque claro, si el desempleo sube, el PIB debería bajar. Y después se vuelve a subir y después se va hacia cero. Ok, listo. Y acá es el desempleo en desempleo que da lo que uno esperaría. Se sube, pero después se va hacia abajo. ¿Okay? Yo no sé cómo argumentar eso, esta parte. Pero fíjense que empieza a dar más bonito, pero de vuelta, para que esto funcione, a uno le toca suponer cosas de la economía, cómo están conectadas las variables. Y acá tenemos apenas 2 variables. Imagínense con los modelos estos más complicados, donde uno ya empieza a tener 20 variables, 50 variables, entonces toca suponer ya un modelo típicamente de equilibrio general, donde uno tiene varios mercados, entonces uno tiene que suponer cómo se conecta cada uno de los mercados con los otros mercados. Entonces, bueno, hay formas para hacer su supuesto, hay formas que no, o que supuestamente tienen sentido. Ahora que lo pienso en voz alta, yo justo estoy trabajando, y ya me queda lo último. Pero eso no lo vamos a ver en esta clase, porque apenas si lo estoy empezando a aprender yo, que son los global bar. Los global bar, lo que hacen es suponer conexiones entre las variables, pero lo suponen con cosas que no son arbitrarias. Por ejemplo, en ese caso, por ejemplo, en el que yo voy a usar, es con matriz insumo-producto. Entonces, no es que uno lo esté imponiendo, sino que uno pone una matriz insumo-producto ahí. O en otro escenario, en ese caso va a ser el mío, la gente, por ejemplo, lo hace para conectar economías. Por ejemplo, lo hacen, por ejemplo, con importaciones y exportaciones. Que también tiene sentido, digamos. Dice, o sea, no lo estoy yo imponiendo el número, sino que los números vienen dados de otro lado. Eso tampoco es tan loco. ¿Okay? Bien, y por último, y con esto, y ya la clase que viene podemos empezar con tema nuevo, entonces me parece bien cerrar acá esto, vas con lo que se dice con variables integradas. ¿Ok? ¿Qué pasa? Y esa es la gran pregunta que se hicieron estos econometristas hace tiempo. Se dice, bueno, ¿qué pasa si yo de todas formas, o sea, a ver, dice, yo sé que en una de esas la serie puede ser I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7. Pero ¿qué pasa si yo, no me importa, digamos, yo sí quiero estimar las variables en sus niveles? A pesar de que yo sé que son integradas de algún orden. ¿Okay? Entonces, hubo una solución que se encontró allá en el 95, yo no soy el gran fanático, no me termine de convencer esta técnica, dice, bueno, no, usted puede estimarlo, el VAR en niveles, pero lo que dice es, cambie un poco el método y usted lo puede hacer incluso en niveles y no hace falta usar un VAR clásico. Entonces la idea es que, porque esto es bonito, digamos, pero poca gente hoy en día también lo usa porque hay cosas más avanzadas, pero ellos lograron demostrar allá en el 95 de que este método funcionaba bien, que es básicamente, ya les voy a mostrar cómo funciona el método, pero el método de ellos funciona muy bien, incluso si las raíces tienen raíces unitarias, son estacionarias alrededor de una tendencia, integradas de orden D o incluso cointegradas. También vamos a hablar de eso de la cointegración. ¿Cómo funciona todo de Yamamoto? Voy a hablar por arriba nada más, porque además los software no lo tienen preprogramado. Básicamente dice, mire, usted calcule el modelo con el número de rezagos que usted quiera. Digamos, si utiliza algún criterio de información, eso ya también lo hemos visto. Supongamos, por ejemplo, que ustedes calculan el modelo y el modelo les da K4, por ejemplo. Digamos, por darle un ejemplo sencillo. Y suponga que usted, por otro lado, con las pruebas de raíz unitaria,
y determina el mayor orden de integración de las variables. Entonces, supongan que tienen unas variables, porque estamos suponiendo acá que hay un montón. Entonces, una les dan i0, otra les dan i1, otra le dan i2, otra le dan i3, otra le dan i4, etcétera, etcétera. Supongamos que, por ejemplo, la variable i es i1 y la x es i2. ¿Ok? Entonces, el máximo orden de integración de las variables es 2. ¿Listo? Entonces, lo que ellos sugieren, toda Yamamoto dice, mire, lo que usted debería hacer es estimar un bar en niveles, pero con K más D max rezagos. Es una cosa súper rara. Por eso le digo que es difícil de vender hoy en día. Entonces dice, lo que usted debería hacer es correr el bar, digamos, en sus niveles, no en primeras, ni en segundas, ni en cuartas diferencias, sino en como vienen originalmente. Y usted le pone 1 a 6 rezagos, o sea, el 4 más 2. ¿Ok? Eso es lo que uno está haciendo. Es el método todo Yamamoto. Y lo que uno hace, y eso es lo que hace difícil de implementar este método, y la gente no le convence, o sea, todo lo demás que tengo que hacer en base a este modelo, yo solamente tengo que usar los primeros 4 rezagos. Porque en teoría, si esto funciona bien, esos rezagos adicionales deberían ser ceros, en la teoría. En la teoría. Para que esto es un enredo. Y es limitado lo que uno puede hacer con esto. Es bastante limitado. Y restringe las pruebas a los primeros rezagos. Por ejemplo, ¿cuál es lo limitado de esto? Por darles un ejemplo, pero debería haberlo puesto acá también. Por ejemplo, esto no me sirve para hacer IRFs. O sea, yo puedo hacer esto y puedo hacer causalidad Lagrange, pero no puedo hacer IRFs, porque estoy calculando IRFs con demasiados rezagos. O sea, no se puede, digamos, porque básicamente estoy agregando rezagos que en teoría no deberían estar ahí. ¿Okay? En teoría eso debería funcionar bien, pero poca gente hoy en día lo hace. Sí. Si el objetivo de un bar es poder hacer predicciones. Sí. Y no puedo usar esa metodología para hacer predicciones. Tampoco. Solamente puedo conocer la estructura de la economía. Exacto. Y establecer causal Lagrange. Por eso te digo que poca gente lo usa hoy en día. O sea, porque hay técnicas más poderosas hoy en día. Pero es importante saberlo, porque me ha pasado de la gente diciéndome, no, debería usar el enfoque todo Yamamoto. Y yo como, se nota que hace rato que no repasas esto, porque nadie usa eso, digamos. O sea la revisión de pares a veces es nefasta. ¿Por qué? Porque lo que les digo, lo único para lo que sirve es causalidad Lagrange. Es para lo único que realmente sirve. Ni siquiera puedo hacer IRFs y mucho menos hacer predicciones. Menos todavía. ¿Okay? Entonces, si las variables están cointegradas, eso es lo que lo vamos a empezar la próxima clase. Hay pruebas que se llaman de cointegración. Entonces, en realidad lo que uno se pasa, y eso es lo que sí se usa incluso al día de hoy, es lo que es el mecanismo de corrección de errores. ¿Okay? O Vector Error Correction Mechanism. Esto sí se usa. Esto sí se usa. Y mucho. ¿Okay? De hecho, eso es lo que yo terminé usando en el paper que logré publicar el año pasado. Esto sí se usa mucho. Mucho. O sea, básicamente esto es capaz de detectar relaciones entre las variables, incluso cuando las variables están en sus niveles. Y lo bonito de esta estructura, digamos, es que permite capturar las relaciones de largo plazo. ¿Okay? De muy largo plazo. Entonces, asume normalmente que los IRF solamente pueden captar, o sea, causalidad de Lagrange es solamente relaciones de corto plazo. La IRF puede capturar de corto y mediano, pero la relación de largo plazo solamente se puede captar por medio de esto. Siempre que las series estén cointegradas. ¿Okay? Siempre que las series estén cointegradas. Que eso es lo que vamos a ver la clase que viene. ¿Okay? Con eso vamos a empezar. Entonces, acá termina esta presentación. Entonces, con eso vamos a empezar la clase que viene. Con modelos de vector de corrección de errores que se llaman VecM o VecModels. ¿Okay? VecM o VecModels. Que eso tiene que ver con esto del mecanismo de corrección de errores. Entonces, vamos a empezar con eso en la clase que viene.